All Talks, una producción de Aranzadi La Ley, presenta Trayectorias con Sentido. ¿Qué tienen en común liderar una banda de rock y un despacho de abogados? Sobre esto hablaremos sobre el humanismo, hablaremos sobre la igualdad, hablaremos sobre los fracasos, hablaremos sobre lealtades y de muchas cosas más, y todas con espíritu positivo y con una sonrisa. Hablaremos con Mario Alonso, presidente de Auren. Bienvenido, Mario Alonso. ¿Cómo estás? Pues encantadísimo de estar aquí con vosotros y especialmente contigo. Pues teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista. Yo creo que da para mucho, pero hemos tenido que reducir para que nos cuentes algunas cosas salientes de tu trayectoria. Esto se llama Trayectorias con Sentido y lo que buscamos es entender qué de la persona, qué de la historia, qué de los sucesos que lo han marcado, lo han definido para ser los líderes que diseñaron el sector legal actual. Y la primera pregunta es sobre tu trayectoria. Y lo que queremos saber es, si quitáramos los logros, todo lo que tenemos en tu currículum, ¿no? Títulos, reconocimientos, logros, empresas creadas, ¿qué quedaría? Bueno, pues yo creo que lo que quedaría es una persona inquieta. Yo me autodenomino como un inquieto. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que he tocado muchos palos en mi vida, me han interesado y me siguen interesando muchísimas cosas. Yo soy un profundo defensor de que esa distinción entre letras y ciencias no tiene ningún sentido. Me parece que es un error en la formación de los jóvenes el que se tenga que decantar por una línea y se desprecie la otra. Yo creo que lo importante son las letras y las ciencias. Hay un bonito libro del catedrático Ordine que se llama La utilidad de lo inútil, que lo explica muy bien esto y que recomiendo a todos leerlo. Y bueno, yo cuento muchas veces algo que leí alguna vez, que es esto de que tan importante es saber por qué cae la piedra, es decir, la física, la ciencia, como por qué alguien ha tirado esa piedra, es decir, la sociología o el origen un poco de los comportamientos, ¿no? Y yo soy un firme convencido de eso, y por eso yo tanto en mis estudios como en el enfoque de mi vida, pues he tocado ciencias y he tocado letras, porque son las dos cosas que me interesan. Entonces, yo soy un disfrutón de la vida. A mí me gustan muchísimas cosas. Y además mucha gente me lo dice, joder, porque yo siempre soy muy apasionado, ¿no? Siempre digo también que el que habla con pasión genera confianza. Y soy muy apasionado en un restaurante, en un viaje, y todo el mundo, pero es que es el mejor del mundo. Y yo siempre pienso que todo es lo mejor del mundo, ¿no? Porque he tenido mucha suerte en esta vida, ¿no? Yo la verdad es que solo lo que puedo hacer es agradecer al destino el que haya tenido una familia tan extraordinaria, el que haya tenido posibilidades económicas. He viajado por muchísimos países del mundo. Conozco muchas cosas, pero muy poquito de muchas cosas. Yo creo que es esa famosa distinción de los zorros y los erizos, ¿no? Que hizo en su día Isaiah Berlin, en la cual el erizo es un súper especialista, que lo único que come son insectos, mientras que el zorro es omnívoro y come de todo. Yo como de todo. Lo que pasa es que, claro, si supiera mucho de muchas cosas, sería Leonardo da Vinci, que obviamente no lo soy. Pero es verdad que he tocado, o sea, sé mucho de naturaleza, sé mucho de ornitología, de plantas. Me he dedicado mucho en los últimos años a la novela y soy un lector empedernido. Leo muchísimo, tanto ensayo como literatura, narrativa en general. Me he dedicado mucho también al mundo de la música y sigo siendo un fanático absolutamente de la música. Y muchísimas más cosas. He hecho muchísimos deportes, he viajado por todos los países del mundo, entonces yo creo que soy capaz de hablar de casi cualquier cosa, pero poquito. Porque, como digo, si no sería Leonardo da Vinci. Pero a mí me gusta mucho más ser así. O sea, a mí me parece que la excesiva especialización nos lleva a un cierto desastre en la sociedad, ¿no? Que es un poco el modelo más americano, ¿no? Que al final, vale, sabes mucho, pero sabes solo de una cosa. Y eso te cierra mucho las miras. Yo pienso justamente lo contrario. De hecho, muchas veces yo se lo digo a mis alumnos en la universidad o se lo digo a gente que empieza a trabajar con nosotros y le digo, a mí me interesan los conocimientos transversales. Tú, aparte, tú has estudiado, ¿qué has estudiado? Derecho. ¿Y qué más? No, nada más.
Pues muy mal. A mí me gustaría que si alguien me dice, yo estudio Derecho y Químicas, me interesa muchísimo, o yo tengo conocimientos de tal materia, y luego la cultura general, ¿no? O sea, yo creo que es que hay que saber un poquito de todo, hay que saber de historia, hay que saber de filosofía, y son cosas que a mí me apasionan, todas me apasionan. Entonces, bueno, pues esa ha sido un poco la historia de mi vida, ¿no? Entonces yo creo que lo de los logros es lo de menos, lo importante es que yo he tenido la gran suerte de poder disfrutar de la vida de una forma extraordinaria. Pues con una pregunta se nos has contado muchísimo de ti, ¿no? Multifacético, interés por muchas cosas, más que interés, pasión por muchas cosas, no sujetarte a reglas externas que no te convencen, ¿no? Lo de inquietud, más allá de Los Inquietos, que es una agrupación en la que estoy, la sensación de no someterse a paquetes cerrados, como que el hilo conductor que nos has contado de tu vida, ¿no? El sentido de tu trayectoria es siempre ir más allá. Y a veces ir más allá implica romper ciertas estructuras, ciertos mandatos. ¿Hay algún consejo que no has acatado y que te ha definido? Pues seguro que sí. Bueno, por ejemplo, un consejo que me han dado muchas veces es no arriesgues tanto. Está relacionado con lo que estás diciendo. Eh, yo no soy una persona, no me considero una persona que me guste el riesgo, porque sí. Lo que pasa es que si hay algo que odio en esta vida es el miedo. A mí me parece que el miedo es algo muy paralizante. Entonces, cuando tú tienes enfrente algo, a mí me gusta mucho más ver la oportunidad que el riesgo. Claro que hay riesgo. Y puede salir mal, siempre puede salir todo mal. Pero si al final mides únicamente la posibilidad del fracaso, no harías nada. Entonces yo ese consejo que me lo han dado muchas veces, yo nunca lo llevo a la práctica. A veces me he metido batacazos, como claro que sí, y lo que he aprendido de esos batacazos, no pasa nada, ¿no? Pero a mí sí que me resulta esas personas pusilánimes que no, es que esto no, es que lo otro tampoco, es que ten cuidado, es que no me gusta ese estilo. Yo soy muy lanzado para casi todo. Yo creo que no tengo miedo a nada. Bueno, sí, a una cosa. Tengo miedo a quedarme inválido, no a la muerte. Eso no le tengo mucho miedo, porque la muerte es lo de menos. Es decir, lo importante es, una vez que tienes el dato de que te vas a morir, la única cuestión importante es cómo. ¿Y cuándo? Y cuándo también, pero cuándo menos. Sobre todo si ya tienes cierta edad, yo tengo 64 años, el cuándo ya me importa mucho menos. Lo importante es el cómo. Entonces, si es de repente, pues ya está, pasas a otro estado y se acabó. Pero, Compro esa, ¿eh? claro, ese es magnífico. Pero si es una muerte agónica, lenta, ese sí que me da mucho miedo. Y entonces, al quedarte inválido, eso sí que le tengo verdadero miedo. Pero creo que es a lo único que tengo miedo. Lo demás, no. No me importa nada. Y otra vez, otros consejos que me han dado muchas veces, porque también eso me he metido muchos batacazos, es, oye, no seas tan confiado. Es que tú confías en todo el mundo desde el principio. Y es verdad, pero es que me gusta ser así. A mí me gusta confiar a la gente. Yo cuando me encuentro con alguien que me habla de un proyecto, que me habla de lo que sea, o estoy iniciando una amistad, yo confío. Es verdad que me he llevado muchas veces chascos, pero eso no quita a que tenga que cambiar mi visión. No, yo voy a seguir confiando en todo el mundo porque me parece que además es la forma de ir por la vida, ¿no? Es la forma de relacionarse y a mí me encanta confiar a la gente. Te salga bien o te salga mal. Entonces esos dos consejos creo que son dos consejos que nunca he seguido ni seguiré. La verdad es que esto que dices de confiar y de arriesgarse, porque si asumes que para no asumir riesgos tienes que desconfiar de todo el mundo, corres el riesgo cierto y materializado de vivir una vida sin relaciones plenas, fuertes, sin vivir, Ujú. ¿no? Y todo lo que has dicho tiene que ver tanto con la parte profesional como la personal. Vamos un poco a lo personal. En tus años de vida, que todavía son pocos, ¿cómo ha cambiado para ti el concepto de amistad y de lealtad? Bueno, yo creo que no ha cambiado. Yo desde pequeñito, mi madre siempre me decía una cosa, que cuando salíamos a jugar, cuando yo tendría, lo que sea, 5 años, y mi madre eso me lo contó muchas veces, que cuando volvíamos, yo siempre decía, no quiero volver porque no he jugado con ningún amigo. O sea, para mí, lo de los amigos ha sido y sigue siendo importantísimo. Eres muy amigo de tus amigos. Yo soy muy amigo de mis amigos, tengo muchos amigos.
los persigo Mm. literalmente para vernos, para mantener la relación. Tengo amigos del colegio, tengo amigos de la mili, tengo amigos de la universidad, o sea, de hace muchísimos años y los mantengo, los cuido, los mimo. ¿Eres de los eh, que llaman o los que esperan que de los los que llamen? llamo, de los que llamo, de los que llamo continuamente. O sea, es muy raro que yo algún El que día... lidera el grupito de WhatsApp y que dice, a ver qué Sí, queremos. sí, yo la verdad es que en eso bueno, lo de los líderes es que eso lo llevamos en el ADN. Mm. Yo soy el que organizo todos los eventos, organizo campeonatos, organizo salidas al viaje a no sé dónde. Mm. Y para mí han sido muy importantes en la vida y lo siguen siendo. ¿Ha habido casos puntuales de algún amigo que, digamos, te ha decepcionado? Hombre, claro que ha habido, pero muy pocos, ¿eh? Muy contados y siempre también tiene que haber una excepción. Y esto es igual que lo de antes, no por eso tienes que renunciar a la amistad, más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces sí, para mí la amistad es extraordinaria. Y luego está el tema de la lealtad. Lealtad, fidelidad, que eso también se aplica mucho incluso a las relaciones de pareja, ¿no? Hay gente que distingue entre la lealtad y la fidelidad. Bueno, son matices que a lo mejor son un poco interesados, ¿no? El que defiende, yo soy leal a mi pareja, pero eso no quiere decir que sea fiel, porque yo sigo queriendo mucho a mi pareja. Bueno, pues no lo sé, cada uno tiene sus conceptos, pero para mí lealtad y fidelidad están bastante, no es verdad que no es lo mismo, pero son conceptos que están muy relacionados, ¿no? Entonces, yo creo que yo tengo un altísimo concepto de la lealtad y yo a un amigo no le traiciono jamás. Imposible y bajo ninguna circunstancia. Puedo equivocarme, puedo, por supuesto que sí, puedo hacer algo que se interprete mal, pero conscientemente traicionar a un amigo no lo haré jamás, no puedo, es imposible. ¿Y si te traicionan, perdonas? Y si me traiciono, perdono. No, no si te traicionas tú. No, si me Si traicionan a mí, traicionan, perdono, pero ya no puedo continuar con la misma relación que perdonas, pero no antes. olvidas. Pero no olvido, sí, pero no olvido, que puede decir, es decir, oye, que le vaya muy bien, pero es que no sé, es como si tienes un socio que estás montando una empresa con él y de repente un día descubres que ha metido la mano en la caja y te ha robado. ¿Le perdonas? Sí, le puedo perdonar, pero ya no monto más empresas con él, Ujú. porque ya no me fío. Yo a mis hijas toda la vida les dije así. La primera vez que te hacen algo, responsabilidad del otro. Ahora, la segunda no te tienen que encontrar allí. Claro, claro, es verdad. No tienes, o sea, tú Es tienes que salirte de ahí y no permanecer en un rol de víctima. Lo que pasa es que el perdón es algo bonito, ¿no? Digamos, es un valor. Entonces a mí me resisto a decir, no, yo no perdono. O sea, Te limpias tú con el claro, perdón, pero tampoco te arriesgas claro. a que te la vuelvan a... Mira, en mis dos últimas, no iba a decir en la última, pero en mis dos últimas novelas, El lamento de la grulla y Chao, en las dos hay muchos temas alrededor del perdón. Ujú. Quizá porque lo tengo yo mucho en la cabeza. Y sí, las dos novelas tienen que ver con el tema del perdón. Y me parece que es un tema interesante, sí. Y hablando de perdón y pasado, historia y conversaciones que a veces uno no tiene cerradas, si pudieras volver a hablar con alguien que ya no está, Bueno, ¿con quién sin sería? ninguna duda, sin ninguna duda, hablaría con mi madre. Mi madre para mí fue muy importante. Bueno, creo que para todo el mundo. Su madre es muy Mm. importante, ¿no? Pero la mía fue una persona muy especial, muy generosa, muy buena persona. Y a mí me enseñó casi todo lo que soy. ¿Y hace mucho que murió? Murió con el COVID. Mm. Murió con el COVID. Lo que pasa es que, bueno, ya arrastraba una enfermedad bastante seria, ¿no? Entonces a mí me encantaría tener un rato de conversación. Además, yo he tenido después de que ella muriera 2 nietas. A mi madre le encantaban como a mí los niños y wow, hubiera sido súper feliz. Y la otra persona que me gustaría muchísimo hablar con ella es con mi hermano. Mi hermano Gerardo falleció a los 50 años y era una persona extraordinaria. Yo creo que es la persona más libre que he conocido jamás. Él es que no tenía envidia de nada, hacía lo que le daba la gana en cada minuto, podía estar con un ministro o con el tío de un bar y les trataba exactamente igual. Yo no he conocido a nadie así, porque más o menos podemos intentarlo, pero como él nunca, divertidísimo. Y mira, yo hay una anécdota, como nosotros éramos los dos guitarras del grupo yo tuve un grupo en la época de la movida madrileña. Bueno, puedo decir que fuimos uno de los fundadores de la movida madrileña, sin ninguna duda, ¿no? La movida madrileña nace en febrero del 80, en un concierto en la Escuela de Caminos, donde estábamos 8 grupos, algunos que, bueno, se consolidaron después, como Los Secretos, Nacha Pop, etcétera, o Alaska y los Pegamoides, y otros que estuvimos allí, tuvimos unos cuantos años y luego, pues nada, ya lo dejamos por dedicarnos a otras cosas, ¿no? Mi grupo era Mario Teni y Los Solitarios. ¿Y por qué se llamaba así? Bueno, se llamaba así porque era la Teni y la Solitaria, éramos todos muy delgados.
éramos los 5 muy delgados. Y bueno, yo era un poco el líder del grupo, no el líder porque siempre lidero todo, no tanto porque fuera el mejor músico, que probablemente igual hasta era el peor, pero sí que era ¿Y el qué? líder y además componía. ¿Cantabas, Yo componías, componía, tocabas cantaba y guitarra? tocaba la guitarra, sí, sí. Y mi hermano era el otro guitarra, ¿no? Entonces, pues mucho tiempo después, o sea, estoy hablando cuando ya tendríamos a lo mejor 40 años o 45 años, fuimos, mi hermano y yo, a una entrevista a una emisora de radio, es que eso demuestra lo que era mi hermano, claro, de radio, de música pop, además bastante pop, pero bastante casi rock, ¿no? Y entonces el tío nos estaba entrevistando y entonces me preguntó a mí, ¿no? La típica pregunta, bueno, ¿y a ti qué es la música que más te gusta? ¿Qué músico te gusta? Y yo, por ejemplo, dije lo que digo siempre, para mí el músico vivo número 1 es Van Morrison, ¿no? Soy un súper fanático de Van Morrison, le sigo. Mira, acabo de sacar entradas para este verano que viene a Madrid otra vez al Botánico, ¿no? Y entonces, y a mi hermano le preguntan, ¿y a ti qué es la música que más te gusta? Y dice, a mí, María Dolores Pradera. En una emisora de rock hablando de música y es que le da igual porque es que la verdad, a él le cantaba María Dolores Pradera, ¿no? Y fue muy divertido porque es que el periodista se quedó completamente noqueado, no sabía, estaba en serio, estaba de broma, pero cuando vio que iba en serio dijo, ah, sí, sí, me encanta, y le dijo ahí amarraditos los dos, Me encantaba. toda la canción. Bueno, pues eso era mi hermano. Entonces sí, claro que me gustaría mucho, ¿no? Porque éramos, hacíamos todo juntos, tanto el ocio como el negocio, y aunque no nos parecíamos mucho, ¿eh? Luego tenía o sea, los caracteres éramos muy diferentes, pero el fondo sí, en el fondo nos parecíamos muchísimo. Y has mencionado a tu madre, la familia. ¿Qué te ha enseñado tu madre del amor, de la familia? ¿Qué has Bueno, hecho con tu del amor yo creo que todas las madres, bueno, de hecho, en latín la palabra amor es moris, moris es madre. O sea, amor y madre es la misma palabra, vamos, es el mismo origen, ¿no? Etimológico. Entonces, a mí del amor mi madre me ha enseñado todo, o sea, desde el punto de vista de la generosidad, ¿no? Del dar, decía Borges, solo se tiene lo que se da, o algo parecido. No sé si es exactamente así la cita, pero algo parecido. Solo se tiene lo que se da. Y es verdad, en el sentido de que al final el tener temas materiales o incluso no materiales, ¿no? Inmateriales, es mucho más importante y más satisfactorio lo que das a los demás. Y yo no he conocido a una persona que fuera más generosa con los demás que mi madre, ya no solo con sus hijos, que eso era ya extraordinario, con todo el mundo y con una cosa muy importante que yo valoro mucho. Siempre con una sonrisa, desde las 6 de la mañana que se levantaba hasta las 12 de la noche que se acostaba. Yo, a mi madre seria, creo que no la he visto nunca. Siempre con una sonrisa. Y eso es que es muy importante, ¿no? La vida al final, joder, la vida es dura, nos pasan muchas cosas, y a ella le pasaron como a todos, pero siempre tenía la sonrisa. Y yo eso lo intentaba aprender y lo intento emular en lo que puedo. Qué importante sonreír. Bueno, vamos un poco ya metiéndonos en algo más profesional. Uh-huh. ¿Qué es eso de contamóvil? Que encontré por ahí. Bueno, eso es una cosa, la verdad es que es sumamente divertida, que yo la he contado muchísimas veces y de hecho muchas veces algún periodista y tal, como lo conoce, pues le interesa mucho, ¿no? Y yo creo que es verdad que dice mucho de lo que soy yo. Yo tenía 21 años y leí en una revista alemana que había, estoy hablando del año 81, que había una empresa allí en Alemania que había montado unas furgonetas para poder llevar la contabilidad, los impuestos, las nóminas de pequeñas empresas, pequeñas tiendas, etcétera. Claro, estamos hablando del año 81, no había ordenadores. Los ordenadores personales llegaron después y eran carísimos. Entonces esto eran una especie de despachos ambulantes. Que iban a donde está el cliente. Iban Orientación al cliente totalmente. desde el primer momento. Pero la furgoneta era Era el contable, contable. claro, porque estaba pluriempleado. Hay fotos por ahí muy divertidas. Entonces yo dije, esto lo voy a hacer yo. A mí esto me parece una idea genial. 21 años, ¿eh? Que tener 21 años y quererte meter en una aventura, bueno, tiene el mérito que tiene. Pero no tenías la carrera todavía. Sí, yo ya había acabado. Yo había acabado mi primera carrera, yo he estudiado 3 carreras, mi primera carrera ya la había terminado, sí, porque entonces el plan se empezaba antes. Yo tenía un año menos de carrera y con 21 años yo había acabado ya económicas, ¿no? O empresariales. Entonces lo que más me sorprende a mí, que todavía le doy vueltas diciendo, ¿cómo pude yo con 21 años convencer a unos socios a que pusieran dinero para esta idea? ¿Gente mayor? Hombre, claro, eran ¿Qué empresarios. gente que ponía pasta? Sí, gente que ponía pasta. Yo les reuní allí, les conté un rollo y dijeron, vamos para adelante. Y pusieron la pasta y hicimos una empresa que se llamaba Contamóvil. Entonces este Contamóvil empezó a funcionar. Oye, pues tuvimos una furgoneta, 2 furgonetas, 3 furgonetas y tuvo mucho éxito, la verdad, porque bueno, de hecho los clientes empezaron a aparecer por todos lados. ¿Qué pasó ahí?
claro, error de falta de experiencia, ¿no? Que a los 3 años empezó a ver, o 2 años o 3 años empezó a haber ordenadores. Y ya empezó la gente a poderse comprar un portátil y ya no tenía sentido las furgonetas. Vendimos las furgonetas y empezamos a prestar el servicio ya sin furgonetas, y ese es el origen remoto de lo que hoy es Auren. De alguna manera, ahí empecé yo en el mundo de los servicios profesionales, y luego ya uniéndome con más gente, etcétera, pues llegamos a lo que hoy es Auren, ¿no? O sea, que sí que yo me siento orgulloso de haber tenido y eso demuestra un poco lo que yo decía antes, ¿no? Que a mí nunca me ha dado miedo. O sea, esto era una idea súper rara, ¿no? En aquel Y momento. cuando termine se vende la furgoneta y a otra cosa. Era otra cosa, se acabó, vendimos la furgoneta, pero fue la semilla para seguir progresando en el mundo de los servicios Y profesionales. entendiendo qué es lo que el cliente quiere, qué es, cómo va, de qué va este Y negocio. haciendo una cosa un tanto, ¿no? Muy rupturista, porque vamos, yo no conocí, vamos, yo creo que no ha existido en España, por lo menos, no, llevar contabilidad desde una furgoneta, bueno, pues entonces es una anécdota muy divertida, ¿no? Pues me metí en una web con tu currículum y he visto más de 30 logos de empresas que has fundado. Y yo creo que no todas han ido bien. No, casi todas han ido mal. Quiero verlo. Los fracasos, que nos cuesta tanto hablar de los fracasos, pero nos enseña muchísimo. ¿Qué te han enseñado a ti los fracasos en aventuras Pues hay empresariales? muchísimas cosas y como dices, sí, yo he montado más de 30 empresas de todos los sectores, desde tiendas de venta de bolsos, temas de bares de copas, temas de tecnología, empresas de trabajo temporal, y por supuesto muchas del mundo de los servicios profesionales. Casi todas han salido mal. Y es normal que salgan mal, porque son ideas que, bueno, pues que se lanzan y a veces aciertas y a veces no aciertas. Y además hay muchos factores que influyen en eso. Pero claro, yo he aprendido muchísimo. He aprendido porque me he metido en muchos sectores. He conocido muchísima gente. He aprendido de técnicas empresariales. Yo me considero un empresario. Básicamente, yo me considero un empresario. Me podría estar dedicando a esto como podría estar dedicado a cualquier otra cosa que no fuera de los servicios profesionales, ¿no? Y luego otra cosa muy importante que he aprendido, más que he aprendido, creo que he conseguido, ninguna de las empresas en las que he estado metido que han fracasado, hemos acabado mal los socios. Pero yo, porque me he preocupado yo de eso. Porque normalmente, claro, si una empresa va muy bien, pues oye, fenomenal y todos estamos muy contentos. Pero cuando la gente ha puesto su dinero y lo ha perdido, y a lo mejor muchas no eran ideas solo mías, yo estaba en un proyecto con más gente, pues eso es muy habitual. Y yo me he preocupado mucho de que aquello acabara siempre bien. Eh, y a veces me ha costado, ¿eh? Pero yo creo que puedo decir que en cualquiera de las empresas en las que yo he estado metido, los socios hemos acabado en una buena relación, nos vemos ahora por la calle, nos abrazamos, a pesar de que perdimos nuestro dinero. Y para mí ha sido muy importante, o sea, yo creo que el fracaso forma parte de la experiencia empresarial. Si alguien tiene una empresa o alguien se ha dedicado al mundo empresarial y dice que todo le ha salido bien, pues no sé yo, me lo creo poco, porque no es posible, es decir, porque al final claro que te salen mal, porque no son elementos que tú controles solo, depende de muchísimos factores, ¿no? Yo estoy encantadísimo de haber hecho muchas empresas y que hayan salido muchas mal, no tengo ningún problema. Y me hace acordar con lo que empezamos, que hablabas de no tener miedo, de no paralizarse, de asumir riesgos, pero es muy difícil mantener el entusiasmo, ¿no? Si uno va poniendo inversiones de las que no dependen alimentar a sus niños, vale, pero cuando uno se juega todo en un proyecto y confía y le dedica tiempo, ilusión, dinero, la confianza de la gente, ¿no? Las 3 Fs, ¿no? Family, Fools and Friends. ¿Cómo se mantiene el entusiasmo para decir, bueno, esto salió mal, venga por el siguiente? Fíjate, yo creo que se mantiene porque yo no monto empresas para ganar dinero. Claro, esto es muy fuerte, ¿no? Dices, ¿cómo? Entonces, ¿para qué las montas? Voy a añadir una palabra, solo. Es decir, para ganar dinero solo. Obviamente, al final, si no, estaría en el mundo de las ONGs, que también estoy, y es otro mundo paralelo que me interesa mucho, ¿no? Pero hombre, el mundo empresarial parece que es que tienes que estar orientado al lucro. Pero no solo, es decir, al final en un proyecto empresarial hay muchos otros factores y ahora esto está muy consolidado que son de tipo social, de tipo relacional, de aprendizaje. Entonces, claro, si tú solamente estás pensando en montar una empresa únicamente con el único objetivo de ganar dinero, si resulta que te sale mal y no ganas dinero, pues te frustras muchísimo. Pero si este es una cosa más de todo el proyecto, pues no pasa nada. Entonces, yo claro que mantengo el entusiasmo. Por supuesto que mantengo el entusiasmo exactamente el mismo que... Bueno, es que yo soy muy entusiasta. También lo he dicho al principio, soy un disfrutón. Soy muy entusiasta. O sea, yo cualquier cosa, tú me hablas ahora de un proyecto, no sé qué, y yo me engancho rápidamente y digo, venga, vamos a hacerlo y tal.
porque me gusta ser así, ¿no? Bueno, no es que me sale solo, vamos, es decir, que no tengo nada que forzar, soy muy entusiasta. ¿Y cómo diferencias tú un muy buen profesional? Antes dijiste, yo me siento un empresario. Ujú, Yo diría que hay 3 categorías: un buen profesional, ujú, un buen directivo o persona que dirige un negocio, ujú, barra empresario, cuando es un socio de capital, y un líder. ujú. Bueno, a ver, yo creo que sí que son cosas, sobre todo un líder y un buen profesional son cosas muy diferentes. Es decir, yo creo que en general un líder, lo normal es que además sea un buen profesional, pero un buen profesional no tiene por qué ser un líder, en absoluto, no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que al final el liderazgo para mí lo que consiste es convencer a la gente de que lo que tiene que hacer es lo mejor. Mm. Es decir, convencer a la gente que haga lo que tiene que hacer. Eso es ser un líder, ¿no? Eh, y entonces, entre comillas, arrastrarles, llevarles tu entusiasmo, conseguir que confíen en ti. Al final, por eso yo decía antes que quien habla con pasión genera confianza. Yo no hablo con pasión para generar confianza, lo que pasa es que como hablo siempre con pasión, pues creo que la consigo generar, ¿no? Y siempre he generado mucha confianza a mi alrededor en el entorno, ¿no? Entonces, al final, un líder se nota en el tema profesional, pero también se nota en el tema personal. Es decir, es lo que decíamos antes, es el que organiza las salidas para ir al cine, el que decide hacia dónde vamos a ir a comer hoy, el que pide la cuenta y es el que coge en la mesa al final la comanda. Y a mí es que eso me sale tan innato que no soy, pero desde siempre, no soy capaz de hacerlo de otra manera, ¿no? Hombre, si hay alguien que en ese momento, yo eso sí, respetuoso, digamos, coge las riendas, yo no pugno por ¿Eres un eso. buen seguidor? Vamos O a sea, ver. si alguien lidera, ¿tú te sientes cómodo? Dices, "Mm, pero Hay veces que sí, hay veces que no. Si soy sincero, si es una persona en la cual, hablando de cosas pequeñas, no me importa tanto, pero si estamos hablando ya de temas de envergadura, hombre, si es una persona que yo no la considero por razones éticas o por razones profesionales, me resulta muy difícil ser pero si la consideras eficaz profesionalmente, impecable éticamente y con gestiones de dirección, ¿te sientes cómodo? Sí, sí la puedo seguir. ¿Cómo seguir? Sí, La puedo me seguir, siento pero no me gusta No, tanto. eso es. Me siento cómodo, pero me gusta más liderar. Pero lo acepto, ¿eh? Porque yo soy muy disciplinado en general para Mm. todo, ¿no? Entonces, si esto hay que hacerlo así, yo lo hago. Yo no me salgo de la ruta. Ahora, eso sí, a lo mejor no me meto. Es decir, si veo Porque te que apetece menos, porque te divertís porque me menos. divierto menos, ¿no? Entonces, pero Pero bueno, también divertirse, sí. yo creo que hacemos las cosas en la gestión del despacho. Muchas veces hay conductas que se quiere desde la dirección que sean, no sé, venta cruzada, ¿no? Gestión del conocimiento, cosas a favor de la organización, a favor del colectivo, cediendo algo de lo individual. Y hay muchísimas posibilidades de generar incentivos, Ujú. ¿no? Económicos, de reconocimiento. Yo creo que hasta que algo no nos divierte y nos la pasamos bien haciéndolo, no lo hacemos. Y Por todo supuesto. el resto de incentivos, especialmente a partir de un determinado nivel de reconocimiento y de pasta. Pero por supuesto, y desde luego en mi caso es así. A mí si algo ahora mismo, además a estas alturas de mi vida, si me propones algo que no me divierte, no me interesa, esto es igual Mm. que hay personas que es que no te interesan. O sea, yo no voy a desgastarme ahora con una persona que es que no me interesa, por lo que sea, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Entonces, no, yo creo que hay que ser muy selectivo en eso porque nos queda poco tiempo, ¿eh? Claro, es que hay que valorar el tiempo y también hay que pensar en esto de las 4 o 5 personas que nos rodean más frecuentemente y que somos como el promedio, que somos el resultado de esa energía que nos rodea y elegir muy bien y saber decir que no Sí. a cosas que no nos dan vida. Sí, fíjate, yo solo cuando hablo de la amistad suelo hablar de que existen, para mí, ¿no? Por lo menos 3 círculos, ¿no? Que son tus amigos íntimos, que son poquitos, ¿no? Yo no creo que la gente, no, yo tengo 200 amigos íntimos, bueno, no sé. Amigos íntimos significa gente que tú sabes que harían cualquier cosa por ti y viceversa, ¿no? Y esos son unos pocos, porque por lo que sea, ¿no? Has tenido mucha relación con ellos. Luego está un segundo círculo que son amigos, buenos Mm. amigos joder, que conoces mucho, con los que haces cosas y son buenos amigos, pero no al mismo nivel. Y está el tercer círculo que son conocidos. A mí me hace mucha gracia porque yo muchas veces hay personas que dicen, no, fulanito de tal, y dice, uy, sí, es muy amigo mío.
Luego rascas y es muy amigo suyo que lo ha visto 2 veces, ¿no? Ese no es muy amigo tuyo. Yo nunca digo eso. Yo digo, es conocido o le conozco, pero no es muy amigo mío. Si es amigo de verdad. Entonces yo creo que esos 3 círculos hay que marcarlos claramente, ¿no? A mí me interesan mucho los primeros y bastante los segundos y los terceros pues ya no. Eso ya son otra gente. No mal conmigo. Bueno, has dirigido una banda de rock en la movida madrileña y ahora una gran firma de servicios profesionales. ¿Tienen cosas parecidas? Sí, yo creo que pero muy parecidas. Muy parecidas. Precisamente en una banda de rock diría que muy parecidas. ¿Por qué? Vamos a ver. Lo más complicado para dirigir las firmas profesionales es dirigir a los socios. Esto yo creo que todos los que estamos ahí arriba lo sabemos. El hablar de estrategia, el hablar de dirigir la empresa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de recursos humanos, todo eso es mucho más fácil. Lo difícil es dirigir a los socios. ¿Por qué? Porque los socios, cada uno tiene sus propios intereses y hay que conseguir equilibrar sus egos, su remuneración, su poder, su visibilidad. Y eso es difícil y entonces tienes que emplear mucho tiempo y de alguna manera ganártelos. Y en una banda de rock es exactamente igual, porque cada uno de ellos tiene también, es un instrumentista de su instrumento, el de guitarra, el piano, el batería, y tienen también su parcela de ego y también quieren tener su visibilidad en cuando estás grabando un disco o cuando estás tocando en directo delante de un montón de personas, ¿no? Entonces, para mí es francamente parecido. A mí el tema de la música me dio muchísimas tablas para toda la vida. O sea, yo, por ejemplo, nosotros hemos tocado en la Plaza Mayor de Madrid delante de 20.000 personas y yo tenía 19 años. Entonces tú estás delante de 20.000 personas con tu guitarrita, que sabíamos lo que sabíamos de música. Y claro, yo eso del miedo escénico yo ya lo superé cuando tenía 19 años, ¿no? Y me ha dado muchas tablas para muchas cosas. Para mí ha sido muy importante en mi vida el tema de la música. Aparte de que era curioso, ¿no? Porque yo iba a un colegio muy pequeño, que era el colegio FEM. En mi clase éramos 16, muy pequeño. De los 16, 3 amigos salimos al mundo de la música y los 3, pero o sea, al mundo de la música que acabamos grabando discos, no es que fuéramos, o sea, que medio profesionales. Bueno, uno era Enrique Urquijo, de Los Secretos, lógicamente, uno de los grandes músicos de este país. Y luego había otro que también tuvo otro grupo y yo mismo, ¿no? Quiero decir con esto que ahí nosotros vivimos el mundo de la música de una forma apasionada. Yo recuerdo que uno de mis planes, el gran plan, vamos, mío de los domingos, era irme con un amigo en su Vespa al Rastro a buscar discos, porque claro, estoy hablando de los años 80, 70 y muchos, o 76, 78, donde, bueno, Franco estaba todavía ahí medio vivo, medio muerto, pero su estela todavía existía y los discos estaban censurados. O sea, yo recuerdo el disco de Sticky Fingers de los Rolling Stones, que el disco original, que yo lo conseguí en el Rastro y que todo el mundo me envidiaba, mis amigos, era una bragueta de un pantalón que hacías así en la bragueta y le veías el calzoncillo. O sea, eso era todo. Por supuesto, en España estuvo censurado y era otra portada completamente diferente. Y ese disco de Sticky Fingers yo lo guardaba como una maravilla. Y hice algún viaje a Londres también a eso. Es decir, que éramos muy fanáticos del mundo de la música, mi entorno, y por eso al final acabamos, y luego yo ahora soy un melómano, o sea, yo voy muchísimo al auditorio, me encanta el jazz, me gusta el fado. Yo, por ejemplo, un plan mío habitual es irme a Lisboa. Me cojo un avión el viernes, estoy ahí viernes y sábado, los 2 días voy a mis sitios de fado, que conozco a muchos fadistas, hablo con ellos. Tienes que ir con la energía a tope, porque 2 canciones de fado y te quieres matar. No, que va, eso es lo que se... ¡Ay, qué depresión! Que eso. Mira, yo he llorado con el fado, pero llorado Claro que llora. No, pero de llora. emoción, no de tristeza, de emoción. No, el fado tiene mucho que ver con nuestro flamenco, ¿eh? Mucho ¿Sí? que ver, muchísimo que ver. Pues a mí déjame el flamenco. A mí me encanta, también el flamenco. Sí. De hecho, ahora uno de mis proyectos que tengo a corto plazo es meterme mucho en la guitarra flamenca, yo sé un poquito, porque es muy bonito, ¿no? Bueno, es lo más difícil que hay en la guitarra, ¿no? Y esos son los proyectos que tengo yo ahora a corto plazo. Bueno, empezaste a hablar una cosa de la censura, de la época de Franco, y yo sé que para ti la política, la gestión de lo público, es algo que te importa mucho, y en este momento en donde parece que estamos como en un quiebre en la geopolítica y que tenemos como 2 grandes polos, por un lado la justicia social, la redistribución de la riqueza, el que todo el mundo alcance los mínimos, y por otro lado la libertad para generar más incentivos al emprendimiento, que también es algo que tienes. ¿Tú cómo ves esta
Sí, esta dualidad. muy interesante lo que planteas, Lili, y además creo que de máxima actualidad. Ujú. Bueno, eso ya lo decía Keynes. Keynes decía exactamente esto, decía que al final el gran reto de la política es equilibrar. Él hablaba de tres cosas, que son dos las has dicho, ¿no? Que es la justicia social, la libertad y la eficiencia económica. Y Keynes lo que decía es que la dificultad es buscar un equilibrio en las tres cosas. Claro, si tú te vas a la justicia social radical, entre comillas, pues te puedes ir a sistemas que claramente no han funcionado, que son los sistemas comunistas que han tenido. Porque desincentivan Claro, la producción. si te vas al otro extremo, que es un poco un modelo más americano, en el cual dices, oye, la justicia social a mí me da igual, lo que vamos es a tener la libertad individual y defender a toda costa la propiedad privada y tú eres lo que te ganas, pues estás en el otro extremo, ¿no? Y Entonces, pierdes la cohesión social. y pierdes totalmente la cohesión social, que además, a mí el tema de la meritocracia, que está muy relacionado Mm. con esto, me parece que es una falacia. Es decir, yo creo que la meritocracia existe entre comillas. Es decir, si tú naces en el Bronx de una familia de padres negros, ya puedes ser lo que tú quieras, que salir de ahí es casi imposible, aunque consigas estudiar, aunque consigas progresar. Sí, Mm. o hay tres casos, pero digo, Mm. lo normal es que no puedas salir. Entonces, a mí eso de que dices, no, yo soy esto gracias a mí, hombre, gracias a ti y gracias a que tienes un entorno que te lo ha permitido, ¿no? Yo no, desde luego, creo que no llegaría a donde he llegado si no fuera por el entorno. O sea, Y qué obviamente. importante ser consciente de los propios privilegios, ¿no? Claro, muy importante. Yo eso lo digo mucho a mis hijas. Es muy importante saberlo. Es muy importante decir, oye, qué suerte tengo. No te lo has Que ganado. empezaste así, empezaste diciendo, me siento un afortunado. Es que lo soy, claro. Es que soy súper afortunado. Mm. Y para mí eso es muy importante ser muy consciente de eso, ¿no? Entonces, bueno, al final, a lo que decías de ese equilibrio de las tres cosas, yo creo que estamos en un momento delicadísimo en el cual para mí Europa tiene que mantener a ultranza lo que es. Es decir, no podemos decir, no es que para ser más competitivos hay que relajar los temas de derecho al honor, hay que relajar el estado del bienestar, porque si no, no vamos a ser competitivos. Pues no seremos competitivos o seremos menos competitivos, pero para mí es importantísimo que Europa, que yo creo que es ahora mismo lo único que nos queda para, desde el punto de vista, digamos, eso, ¿no? De equidad y de justicia social y de ética, ¿no? Pues que no se derrumbe. Por mucho que haya un señor en Estados Unidos que diga lo que quiera, nosotros tenemos que mantenernos ahí. Es verdad que a lo mejor ahí en Europa tenemos otros defectos que ya sabemos, que el exceso de burocracia, todo eso habrá que pulirlo, ¿no? Pero no renunciemos a nuestros valores, por favor, porque al final hay una frase que a mí me gusta, que yo creo que era de Truman, el presidente americano, que venía a decir que al final la libertad es elegir a las personas que tengan la obligación de restringirnos nuestra propia libertad. Y eso está bien, es decir, hay que ser libres para elegir a las personas que entendemos que son las buenas para dirigirnos y que de alguna manera entonces maticen ese concepto de libertad. Es decir, la libertad es fantástica, yo me considero un defensor a ultranza de la libertad, pero con sus límites en la ética y en que, oye, nos tenemos que preocupar un poco del entorno, ¿no? A mí por eso el típico modelo americano, tanto tienes, tanto vales, lo detesto profundamente porque además es mentira, no es verdad. Tanto tienes, tanto vales, no es la realidad. Entonces, al final yo creo que en Europa tenemos otro concepto no sobre la política, yo diría sobre la vida, y eso no lo podemos perder porque si no vamos a perder nuestra identidad. Y estamos en un momento muy peligroso en el cual además incluso se pone en duda hasta la democracia. La palabra idiota viene de idiotes en Grecia, que eran aquellos que estaban fuera del mundo público y se consideraba un idiote porque decían, no, es que a este no le interesa el mundo público. Luego ha derivado la palabra idiota de lo que es hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo no te va a interesar? Y eso le pasa mucho a la gente joven, ¿no? Es que a mí no me interesa la política. ¿Pero cómo no te va a interesar la política? Pero si esta es la base de todo. Otra cosa es que no te interesen los políticos que hay en ese momento. Creo que se confunde política con políticos. Con partidos. O con partidos. Con partidos. Claro. Pero la política, la gestión de lo público, uno tiene que tener claro que impacta en la vida de cada uno. No, y hay que saber una cosa que es muy importante. Es decir, el mundo no si tú te coges la historia, a mí que me gusta mucho la historia, no ha sido siempre ascendente. No. En el mundo ha habido siglos negros. Bueno, ahí está la Edad Media, ¿no? En la cual se perdió todo el conocimiento y todo lo que venía y la democracia. Y luego, pues, es decir, que aquí no está nada garantizado. Es decir, mucha gente piensa que, bueno, no pasa nada. No pasa nada, no. Que como empecemos a decir que la democracia es un desastre y que lo mejor tal,
es Mm. que cuidado con estas bromas, que eso sí que nos lleva a un desastre, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece, insisto, que la esperanza es Europa y no podemos Mm. perder lo que tenemos. Bueno, yo te he oído en varias presentaciones, e inclusive una vez que nos diste una charla para inquietos, Ujú. hablar del liderazgo humanista y de las 4 Hs. Sí, a mí me gusta Cuéntame. mucho hablar de las 4 Hs, que están muy relacionado con el tipo de liderazgo que yo defiendo y que intento ejercer, ¿no? Entonces, las 4 Hs, una es humanidad, en el sentido de empatía, de ponerse en el lugar de los otros, es decir, que el líder no tiene que estar ahí en el cielo sin aterrizar en los problemas de las personas, ¿no? Que son los realmente importantes. La otra H, sin ninguna duda, es la humildad. A mí que me gusta mucho la etimología, ya he dicho varias palabras relacionadas con unas con otras. Humildad viene de humus y humus es tierra, ¿no? Entonces se dice eso, ¿no? Que el líder tiene que liderar con los pies en el suelo y con la cabeza en el cielo. A mí me gusta mucho Mm. eso, ¿no? Y es verdad, entonces tienes que ser humilde en el sentido de no creerte nada por encima de los demás. Oye, cada uno tenemos nuestro papel, cada uno tenemos nuestras valías, nuestras virtudes, pero eso no significa que seamos todos iguales desde el punto de vista de personas, ¿no? Entonces, a mí me parece, yo cuando ves esta gente que te habla ex cátedra, que te habla por encima del bien y del mal y que de alguna manera te desprecia, hombre, no, la verdad es que a mí eso no lo puedo soportar, ¿no? Entonces luego tenemos el sentido del humor, que lo decía yo antes, ¿no? Un poco la sonrisa, ¿no? Yo en mi casa lo saben, o sea, yo intento bromear constantemente, o sea, porque la vida, al final, la vida es muy dura, ¿eh? Al final nos pasan cosas durísimas en la vida, entonces, joder, tienes que intentar remontar y estar siempre luchando. Y luego, otra H fundamental, que desde luego para mí es una seña de identidad sin duda, es la honestidad, ¿no? Y la honestidad se demuestra con el ejemplo. Tú no puedes decir a tus hijos, oye, no fumes, que es malísimo mientras tú estás fumando. Entonces, si tú quieres predicar comportamientos éticos, si tú no eres ético, no se va a producir, ¿no? Entonces, eso cae en cascada en las organizaciones. Yo soy un firme convencido de que la cultura, que yo escribo mucho últimamente sobre el tema de la cultura, ¿no? La cultura de las Mm. organizaciones. Me han pedido incluso una charla TED que la quiero dar sobre el tema de la cultura y mucho de la cultura, esta cultura humanista, ¿no? Una cultura en la cual lo que se defiende es la autonomía, la flexibilidad de la gente. No es una cultura jerárquica en la cual unos mandan y otros obedecen. No es una cultura orientada únicamente al beneficio, sino que es mucho más amplia. No es una cultura en la cual está todo normativizado, sino que das flexibilidad. Nosotros tenemos muchísimo teletrabajo, Mm. damos a la gente capacidad de iniciativa para poder opinar sobre las cosas, no te lo dan todo hecho. Bueno, pues esa cultura que yo defiendo desde hace mucho tiempo, ya hemos escrito mucho sobre ella, porque ahora se ha puesto entre comillas de moda. Bueno, que me alegro, Mm. ¿no? Si es verdad, porque mucha gente dice que en su organización hay cultura humanista y luego rascas un poco y dices, bueno, regular, ¿no? Y al final es un poco conseguir que la gente pues sea feliz, ¿no? Se divierta. Antes decíamos, hombre, es muy importante divertirse en el trabajo. Yo me divierto mucho en el trabajo, pero cuidado. A mí me encanta trabajar, pero me gusta más no trabajar, ¿eh? Es decir, a mí, como tengo tantas pasiones, claro que me gusta trabajar, pero estoy buscando siempre el momento para conseguir organizarme de otra manera, ¿no? Y bueno, este es un poco el tema, ¿no? El distinguir los mundos del ocio y del negocio. Y tú, que eres un poquito outsider del sector legal, ¿no? Porque si eres auditor, si eres abogado, si eres economista, y tienes esta mirada sobre la cultura, que la cultura se come la estrategia en el desayuno, No, lo dijo Drake y es verdad. pero es verdad, por eso podemos poner normas, podemos poner incentivos, pero lo que se hace es lo que la gente tiende a hacer. ¿Cómo ves el sector legal enfrentándose a la innovación en un momento radical para Mm. surfear la ola y aprovecharla o morir abajo del tsunami? Pues la verdad es que va a haber dificultades, ¿eh? Porque es verdad que en el sector legal, a diferencia de otros sectores, ¿no? Pero el sector legal, por ejemplo, la consultoría no tiene nada que ver, sigue siendo, digamos, con un enfoque muy tradicional en cuanto a la forma de relacionarse, la forma de actuar, la propia estrategia, muy poco arriesgados, muy de paso a paso.
Y claro, eso no va con estos tiempos, esto no va así. Es decir, que si tú realmente quieres estar en la vanguardia, ahora mismo tienes que tener capacidad de innovar. Innovar no solamente es innovar en tecnología, es innovar en gestión de tus recursos humanos, en gestión del marketing, que esto es una cosa muy importante. Yo muchas veces esto, que doy muchas charlas a compañeros sobre este tema, yo siempre cuando doy una charla a auditores o a abogados o a lo que sea, o a consultores sobre gestión de servicios profesionales, que he escrito bastantes libros, porque es un tema que me divierte, me gusta y lo he investigado mucho, siempre hago una primera pregunta, que es, oye, a ver, los que estáis en esta sala, ¿vosotros os sentís empresarios o profesionales? La inmensa mayoría levantan la mano que se sienten profesionales. Y mi objetivo en esa charla es que cuando acabo y lo vuelvo a preguntar, me digan que son empresarios, porque lo son. Y si me dicen que no les gusta, que lo dejen, porque es que lo son. Son empresarios desde el punto de vista de que las firmas profesionales y desde luego un despacho de abogados es una empresa, tiene que gestionar sus recursos, su marketing, sus finanzas, sus recursos humanos, todo como cualquier otra empresa. Entonces, claro, hay gente que no tiene esa vocación. Y yo lo entiendo. Pues entonces no puedes ser empresario, no puedes dedicarte a otra cosa, ser muy buen profesional, trabajas en una compañía, pero no seas el líder de un despacho profesional, porque no tienes las facultades para hacerlo y ya está. Entonces, hoy en día es verdad que el tema de la tecnología pues nos está cambiando mucho y esto unido a otras muchas cosas, ¿no? Y que están muy relacionadas. Yo creo que en los últimos años lo que se ha visto es que la competencia ha aumentado de una forma salvaje, hay procesos de concentración, los despachos pequeños cada vez lo tienen más difícil, hay que ir a estructuras más grandes porque la gente joven tiene otra visión y quiere que le des formación y quiere plan de carrera y quieren flexibilidad y quieren teletrabajo y entonces es muy difícil sobrevivir y gestionar y va a ser mucho más en el futuro si no tienes una gran estructura y tienes capacidad de invertir. Por eso yo digo que el partnership tradicional está en muchas dudas. Lo hablamos en el Legal Forum el Sí, año sí, y el otro día en Aranzabi yo di sacaste un una charla artículo sobre esto y saqué un y artículo ayer. y lo dije. ¿Y por qué? Porque al final el modelo clásico de partnership, los socios barren la caja. Y si tú ahora mismo yo a mis socios les digo, oye, mira, que hay que invertir en tecnología, que tenemos que crecer en crecimiento inorgánico, hay que comprar tal cartera. Y dices, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? No, de vuestro bolsillo. Dices, no, déjalo, que yo tengo mi hipoteca, tengo mis hijos y yo no. Entonces, eso hay que cambiarlo. Yo creo que estamos en un momento en el cual el capital humano sigue siendo muy importante, pero empieza a tener un protagonismo enorme el capital financiero, que a lo mejor hace 10 o 20 años no tanto. Ahora sí, es imprescindible. Y entonces con eso hay que jugar, ese equilibrio hay que jugar y bueno, ahí estamos muchos dando pasos en ese sentido y nosotros estamos avanzando en un proyecto. Es complicado eh, entenderlo porque además de la importancia de las inversiones que son necesarias, el capital más importante de un despacho de abogados son sus abogados, que cada tarde o cada noche se va, o sea, el capital más importante de una empresa cada noche se va a su casa a ver sus problemas propios, o sea, que hay muchos gurúes que dicen que la abogacía es como cualquier sector y no es como cualquier sector, especialmente determinados segmentos de abogacía de altísimo valor añadido en donde el valor se lo lleva el socio, pero cada vez más vemos que se van haciendo más de procesos, servicios que antes eran que únicamente los podía prestar Sí, esa cada vez más persona. procesos, cada vez la marca Cada vez personal tiene importancia, pero cada Pero vez cada vez más más la marca corporativa, corporativa. pero, y nos vamos yendo a comoditización de productos Total. y vamos a automatización de procesos. Entonces, está habiendo una revolución que hay que mirar con esa pasión, con ese entusiasmo y con esas ganas de entender y aprovecharlo y surfear la ola. Pero bueno, ya nos quedan poquitas preguntas, pero no quiero que te vayas sin saber algo más personal. Ujú. Tenemos esa edad en donde ya nuestros padres se están yendo y empezamos a ser los mayores en la mesa de Navidad. Si mañana te dijeran que te queda un año de vida, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías? Pues yo creo que nada muy especial, ¿eh? Sí que buscaría todo el tiempo posible pues, para hablar, tener larguísimas conversaciones con la gente que más quiero. Yo lo he ido haciendo eso a lo largo de mi vida. Yo soy muy epistolar, he escrito muchas cartas, sigo escribiendo, que eso es raro. De hecho, he escrito unas cartas a mis dos nietas cuando cada una de ellas tenía un día.
Mm. Obviamente son cartas que no se las voy a leer ahora y yo espero que se las lean cuando tengan 14, se las lean cuando tengan 14 años y que las entiendan cuando tengan 20, ¿no? Y para mí eso es muy importante, ¿no? De alguna forma, el dejar a los demás, a mi entorno, eh, pues lo que yo pienso sobre la vida, ¿no? Esté equivocado o acertado, es igual. Y esto es lo que yo pienso sobre la vida y eso es lo que yo haría. Realmente, pues hablar, simplemente dedicarle mucho más tiempo del que se lo puede dedicar ahora a hablar. Una cosa que no he comentado antes y que me parece bastante relevante de mi personalidad es que creo que lo que verdaderamente yo soy bueno de verdad es gestionando el tiempo. Todo el mundo me lo dice, de hecho yo estoy escribiendo un libro ahora sobre gestión del tiempo y es verdad, yo lo reconozco, es decir, creo que Mm. es lo único que soy bueno de verdad. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo tengo varias conferencias también sobre gestión del tiempo, tengo obviamente mis trucos, ¿no? Hay mucho escrito sobre esto, ¿no? Pero para mí, para gestionar el tiempo, hay una serie de trucos que son básicos. Primero, el orden. O sea, yo creo en la rutina. eh, Del el famoso pintor griego Apeles se decía de él que todos los días una línea, que es una frase que ha cogido fortuna, ¿no? A mí me parece que todos los días una línea es fundamental en lo que tú hagas, ¿no? Entonces no se trata de decir, ahora le dedico mucho tiempo a esto, luego nada. No, no, todo dosificado, planificado, organizado. También se decía de Shakespeare, ¿no? Que las mejores improvisaciones son las que se preparan bien, ¿no? Y yo soy muy de preparar. A mí no me gusta la improvisación. Luego soy capaz a lo mejor de improvisar, pero me gusta mucho el tener esa rutina para planificar. Luego el ponerse objetivos alcanzables, pues si no te frustras. Es decir, yo que me gusta mucho ahora la novela, voy a publicar ahora mi séptima Mm. novela, claro, si yo digo, no, yo es que quiero que me den el premio Cervantes, pues ¿qué me voy a frustrar? Porque es que no me lo van a dar. Ahora, si yo tengo como objetivo, oye, a ver si un día consigo tener una novela que sea de éxito y que a la gente... Bueno, eso creo que es posible, ¿no? Igual que componiendo música, pues a ver si un día compongo una canción que tenga aceptación. Pues claro que sí. Ahora, que me van a dar un Grammy, no me van a dar un Grammy. Entonces yo veo que hay gente que es que se pone unos objetivos que es que son ridículos, es que no lo vas a alcanzar. Entonces yo creo que esa es otra parte fundamental, ¿no? El hecho de... Y luego yo diferencio muchísimo el ocio del trabajo. Es decir, yo trabajo demasiado probablemente durante la semana hasta el viernes a las 3 de la tarde. Y desde las 6 de la mañana, porque empiezo muy pronto del lunes, hasta el viernes a las 3 de la tarde, solo trabajo. No hago nada relacionado con el ocio. Ahora bien, desde el viernes a las 3 hasta el lunes a las 6 de la mañana, solo me dedico a lo que a mí me gusta. Ya puede caerse el mundo. Jamás trabajo los fines de semana. Que yo veo que muchos colegas míos, sí. Yo nunca ni mando un mail, ni contesto un mail, ni trabajo nada en absoluto, pase lo que pase. Y lo tengo, pero completamente a rajatabla, ¿no? Y a mí me parece que eso es clave para gestionar el tiempo. Entonces, si gestionas bien el tiempo, claro, muchas veces, pero ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Porque gestiono muy bien el tiempo. Entonces, y luego hay una cosa también muy importante que también le digo a mis hijas, esta es otra frase mía, ¿no? Yo tengo bastantes citas, un día haré una colección de citas mías, ¿no? Que, bueno, frases que a mí se me ocurren y que son divertidas, ¿no? Y es que el que quiere hacer las cosas perfectas es un perfecto inútil, Mm. porque no se pueden hacer las cosas perfectas. Es una pérdida de tiempo ese valor añadido, muy propio muchas veces de la juventud. Yo nunca intento hacer nada perfecto, porque sé que es imposible. Hay que hacer las cosas muy bien, pero no perfectas. Entonces, claro, hay muchas veces que hay gente que yo veo que le dedica una cantidad de tiempo a algo que ya no hace falta, si ya está bien, tira para adelante, ahora tira. Yo, ¿cuántos años llevo haciendo? 7 años mi tesis doctoral, pero déjalo ya. Pero sí, según eso, decía, me parece que sí, Chekhov decía, publico para dejar, no sé si era Chekhov o Borges, no me acuerdo, publico para dejar de corregir. Esto es en las novelas. Yo cada vez que tengo una novela que estoy en curso con ella, cada vez que la lees, la que me modifica, al final dices, mira, publico para dejar de corregir, porque, y esto es igual en la vida, al final, oye, publica lo que estés haciendo para dejar de corregir, porque ya está muy conseguido. Pues hablando de publicar y corregir, cuando ya no se puede corregir más, ¿no? Cuando ya no estamos más, ¿cuál sería la cita que pondrías como epitafio de tu vida? Bueno, a mí hay una que no es mía, que me gusta mucho, que es del escritor Max Schaub, que pone en su epitafio, pues yo no estaba allí, pero he visto fotos, que dice, hice lo que pude. Me encanta, hice lo que pude. Es decir, al final, el epitafio de mi vida es, oye, yo intenté hacer las cosas lo mejor posible, puse toda mi pasión, puse toda mi voluntad, oye, y llegué hasta donde llegué, joder, no pude más, pero bueno, ahí está. Entonces, por eso yo creo que también escribo, ¿no? Al final, para de alguna manera, para mí es una cierta obsesión el hecho de que tú de tus padres sabes mucho,
de tus abuelos sabes bastante, de tus bisabuelos prácticamente nada, y para arriba cero, aunque haya sido gente extraordinaria, no tanto por lo que haya hecho, sino por lo que haya sido como persona, ¿no? Y entonces, yo por eso yo he dicho, eso a mí no me va a pasar, por eso he escrito mis memorias no para publicarlas, sino para dejarlas, digamos, a mis herederos y a mi familia, porque me parece muy importante, oye, ya que estás por aquí, ya que has llegado a conclusiones interesantes, o no, no lo sé, a conclusiones no las califico, pues que tus herederos los puedan saber, ¿no? Entonces, yo desde luego, mi bandera es esta, yo he hecho lo que he podido. Pues creo que hemos hecho un montón en esta entrevista, hemos hecho lo que hemos podido y me parece que estamos dejando también humanidad, humildad, humor y, Honestidad. y honestidad. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias, Lili. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer.